Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y hoy vamos a conocer la primera etapa de ese pueblo de Israel, que es la época de los patriarcas. Los orígenes del pueblo hebreo pues son un poco oscuros, por supuesto no los conocemos del todo. Sin embargo, una tradición muy antigua que se ha conservado como recuerdos auténticos y que se acepta como verídica, nos habla de 3 nombres importantes como patriarcas, que son Abraham, nuestro padre de la fe, su hijo Isaac y el hijo de Isaac, Jacob. Vamos a recordar que estos son considerados los antepasados de Israel. Ellos venían de Mesopotamia, eran pastores de ganado menor y llevaron una vida seminómada. Su entrada en la tierra de Canaán guardó relación con la penetración de los amorreos. Es imposible establecer con exactitud la fecha de estos patriarcas, pero sin embargo, más o menos se ubican entre el siglo XI y el siglo XIII a.C. ¿Qué nos dice la Biblia de Abraham? La atención del autor bíblico se centra precisamente en la figura de Abraham y lo encontramos en el libro del Génesis. Si usted quiere sacar un ratito para conocer más de Abraham, pues vaya, busque su Biblia, ábrala en el capítulo 12 y a partir de ahí vamos a empezar a ver un cambio en lo que es la historia de salvación de la Biblia. ¿Por qué? Porque en el Génesis, desde el primer capítulo, es decir, desde el capítulo 1 y hasta el capítulo 11, se nos viene narrando todo lo que es la preparación para que nazca el pueblo de Israel. En los primeros capítulos vamos a tener todo lo que es la historia de la salvación, los 7 días en que Dios hizo la creación. Vamos a tener cuando Adán y Eva salen del paraíso, el pecado, cuando la serpiente pues se vale de algunas mañitas para hacer que Adán y Eva caigan en el pecado. Después Caín cuando mata a su hermano Abel, tenemos el diluvio, en fin, tenemos la Torre de Babel, varias historias que nos narran precisamente cómo se va constituyendo la humanidad o cómo se va constituyendo lo que es ese pueblo de Israel. Pero a partir del capítulo 12 nos brinca a los orígenes ya del pueblo de Canaán, teniendo a Abraham como su fundador, como su patriarca. Entonces, como les dije, la atención a partir de ahí se centra en la figura de Abraham. De hecho, que el pueblo judío lo ha considerado como el padre de la nación judía, el patriarca por excelencia de Israel, el principal receptor de las promesas de Yahvé, el bendecido por Dios, como nos lo dice o lo leemos en el Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 7. Abraham siempre se nos ha presentado como el padre de la fe, el que hace la primera alianza con Dios y el cual es preferido en cierto punto por Dios porque lo saca de su tierra, Ur, y lo lleva a la tierra donde emana leche y miel. Veamos algunas características de Abraham y su relación con Dios. Hacen una alianza. Dios le ofrece a Abraham, a cambio de su fidelidad, tierras, descendencia. Entonces, y dice que la descendencia va a ser como las estrellas del cielo, incontable. Y le ofrece que su mujer, que es estéril, Sara, va a darle esa descendencia. Entonces, resulta que Abraham, con base en eso, se nos presenta como ese modelo de confianza, porque él puede decir, pero ¿cómo voy a tener yo descendencia con Sara si Sara ya es una viejita? Pues no, Abraham cree, y tanto Abraham como su esposa Sara, aunque eran ancianos, cuando se les prometió un hijo, una descendencia que nacería de sus entrañas, efectivamente creyeron. Y en esa ancianidad
engendraron a su hijo, Isaac, el esperado, el prometido. En su momento, Isaac estuvo a punto de ser sacrificado por Abraham como prueba de fe que Dios le pidió a Abraham. Esto lo podemos encontrar, si usted lo quiere leer, en el Génesis 22, el capítulo 22, versículos del 1 al 19. ¿Qué pensaría usted o cómo reaccionaría usted si Dios le dijera, te voy a quitar a tu hijo? Entrégamelo, ofrécemelo en sacrificio, y usted solo tiene un hijo. Es increíble la fe que se tiene que tener en ese momento, ¿verdad? Abraham iba a sacrificar a su hijo porque Dios se lo estaba pidiendo. Pero resulta que cuando ya lo iba a sacrificar, el ángel del Señor le habla a Abraham y le dice que no lo sacrifique, que no lo sacrifique, que ya él entendió la grandeza de la fe de Abraham. Pues ese hijo Isaac crece y se casa con Rebeca. De ese matrimonio nacen unos gemelos que se llaman Esaú y Jacob. Y Jacob, que es el descendiente, es el padre de 12 hijos, de los cuales se van a constituir las 12 tribus de Israel, el pueblo de Dios. La vida de estos antepasados de Israel lo encontramos en los capítulos desde el 12 hasta el 50 del libro del Génesis. Estas páginas han sido primero tradiciones orales que se transmitían de boca a boca en el pueblo y más tarde, casi 1000 años de distancia, se redactan y se ponen por escrito. La historia de los patriarcas. ¿Cuáles eran los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. Las historias de ellos son muy populares y los padres por lo general se las contaban a sus hijos en las puertas de las tiendas de campaña donde habitaban y se reunían las familias en el atardecer. Son historias muy simples y los judíos se las transmitían a las nuevas generaciones para que conocieran los orígenes del pueblo hebreo, el origen de las migraciones y los viajes que hacían sus antepasados. En ellas, entre esos capítulos del 12 al 50, vamos a encontrar algunas historias emblemáticas con anécdotas muy bonitas también que son parte de la vida de estos patriarcas, como por ejemplo José, el hijo de Jacob, el preferido, que sus hermanos vendieron, después fue el que le interpretaba los sueños al faraón y después logró salvar a la familia. Ahí también encontramos esos pleitos, la boda de los hijos, la sepultura de los patriarcas, en fin, una serie de literatura o de historias religiosas con un poco novelescas y que si nosotros las analizamos tienen también mucho de lo que cotidianamente vivimos hoy en día los que en nuestras familias, situaciones de envidia, de conflictos, de pleitos de hermanos, de situaciones, bueno, yo creo que hoy en día no vendemos a un hermano como lo vendieron a José, pero algunos hermanos le tenían envidia porque decían que era el preferido del papá. La historia del faraón, la historia de los sueños de José, en fin, todo eso lo encontramos en esta parte del capítulo 12 al 50, donde hablamos de la vida de los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, hemos conocido la época de los patriarcas como parte de la historia de Israel. Vamos a seguir avanzando en esta historia de Israel. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación.